Bueno, yo soy Michael Galeano, el pastor de la iglesia Gracia sobre Gracia, y queremos darte las gracias por escuchar este sermón. Somos una iglesia que quiere ver vidas transformadas por el Evangelio de Cristo para que impacten su familia, su iglesia y comunidad. Y creemos que esto va a ser posible mientras que la palabra de Dios es escuchada, predicada y obviamente vivida. Así que queremos animarte a que tú puedas seguir escuchando la palabra de Dios, y si no tienes una iglesia local, te queremos invitar a que te unas a Gracia sobre Gracia, donde queremos ver tu vida transformada, y oramos para que este sermón Dios lo use en tu vida de una manera muy especial. Que Dios te bendiga. Oramos. Amén. Pueden tomar asiento, familia. Qué bendición otra vez estar aquí, ya a punto, 2 domingos más, Dios mediante, y terminaremos nuestra serie de transparencia que transforma, y hemos estado viendo algunos ejemplos en las iglesias del Nuevo Testamento de cómo es que luce una vida transformada y cómo es que una vida transformada es aquella que practica la transparencia. Nuevamente, la transparencia no es el fin. El fin de la transparencia es la transformación. No se es transparente para decir este soy yo y me quedo así. Se es transparente para decir ayúdame, muéstrame a Cristo, porque no me quiero quedar así. La obra de Cristo en la cruz ha asegurado una transparencia sin temor o sin vergüenza, porque Cristo llevó todo temor y toda vergüenza en aquella cruz. Pero la cruz también muestra y da que hay una seguridad que yo quiero ser más como Cristo, y esa seguridad es posible ahora por Cristo. Entonces todos hemos escuchado el famoso refrán o el proverbio muy conocido como dime con quién andas y te diré quién eres. Este refrán o este proverbio lo que muestra es cuán importante es escoger las amistades, pero también cuán fácil es que nosotros seamos influenciados por aquellas amistades, tanto para bien o para el mal. Ahora bien, como creyentes, por la gracia de Dios, tenemos aquello que es lo mejor, y es Cristo. Ahora que andamos y seguimos a Cristo, se supone que tenemos que lucir como Cristo. El andar como Cristo es un fruto de estar en Cristo. No los podemos divorciar. Entonces el creyente tiene esta gran bendición de ahora no simplemente ser influenciado por Cristo, pero ¿sabes qué? Tiene la gran bendición y la gran responsabilidad de influenciar a otros a ser como Cristo. Este es el llamado del creyente. Uno que ve a Cristo, imita a Cristo, pero a la misma vez puede influenciar a los demás. Ahora, ¿por qué tener esta importancia? ¿Por qué ser tan llenos del deseo de influenciar a otros? Bueno, porque precisamente Pablo escribe a los colosenses algo que es muy relevante para nosotros, y es que Dios ha hecho una obra milagrosa. ¿Sabes cuál es esta obra que Pablo menciona en el capítulo 1? Él te ha trasladado, si tú eres creyente, es decir, si te has arrepentido de tus pecados, eres un hijo, una hija de Dios, entonces si has confesado a Cristo, has sido trasladado del reino de las tinieblas al reino de su Hijo amado. Por esa transacción, por ese cambio, por esa obra milagrosa de estar en la oscuridad y ahora estar en la luz, se supone entonces que el creyente ilumine. Se supone que el creyente sea diferente. Se supone que el creyente no es que no peque, como lo hemos visto y lo vamos a ver, es que lucha contra su pecado. Se supone que el creyente debe ser tal a que aquellos a su alrededor digan, yo quiero ser más así. Yo quiero ser más así, no porque este individuo ya es perfecto, pero es que este individuo proclama y vive para el perfecto Cristo y no cede, no minimiza, no juega, no coquetea con su pecado. Se supone que el creyente es aquel que eleva la seriedad del pecado, porque precisamente confiesa a aquel que murió por nuestro pecado. Entonces, a la luz de todo esto, lo que hace Pablo, antes de entrar en nuestro versículo de esta mañana, Pablo escribe esta carta porque él quiere ayudarle a la iglesia en Colosas a entender su identidad en base a la primacía de Cristo. Y vamos a ver más adelante cómo esto tiene tanta importancia para la iglesia en Colosas, porque precisamente lo que hace Pablo en Colosenses es mostrarles de nuevo, por así decirlo, al supremo Cristo. Es Colosenses uno de estos versículos más conocidos de todos nosotros, y es Colosenses capítulo 1, versículo 17 en adelante, cuando él dice en el versículo ya 18, Él es también la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito entre los muertos, a fin de que Él tenga en todo la primacía. Si todo lo que nosotros hacemos busca que precisamente Cristo sea mostrado como el supremo, como el primero.
Y esto es muy importante para esta iglesia en Colosas, porque precisamente están siendo influenciados por otras doctrinas, otras teologías que vamos a ver, que colocaban a Cristo a la par de otras cosas. Y Pablo dice, no, tú no pones a Cristo a la par de otras cosas. Tú elevas, no porque Cristo tenga que ser elevado, pero tú elevas a Cristo precisamente para reconocer dónde está Cristo. Y esto va a tener mucho sentido cuando lleguemos a Colosenses 3 nuevamente y veamos precisamente que Pablo dice, ponga la mirada en las cosas de arriba. Es decir, no la ponga en las cosas terrenales, por lo tanto, no bajes a Cristo donde Él está. Él es supremo, Él es glorioso. Y todo esto Pablo lo escribe precisamente en el capítulo 1 al 3. Nosotros vamos a entrar al capítulo 3, pero nuevamente, como es una predicación de unos versículos y no toda la carta, yo quiero darte todo un contexto. Porque precisamente Pablo recuerda a la iglesia en Colosas, en el capítulo 1 y capítulo 2, nuevamente una buena teología de lo que significa ser Cristo, quien Él es, y lo que significa su obra en aquella cruz. En Colosenses 1 y 2 nuevamente lo que hace Pablo es elevar la teología o la cristología, es decir, el entendimiento y la teología de quién es Cristo, para llegar al capítulo 3 y parte del 4 y decir, ¿han entendido quién es Cristo? ¿Saben dónde están ustedes escondidos en Cristo? Vivan para Él. ¿Saben quién Él es y lo que Él ha hecho? Y la iglesia en Colosas se supone que respondía, sí. Entonces, capítulo 3 en adelante, vivan para Él. Pablo lo que hace nuevamente es elevar la seriedad de no simplemente esta obra gloriosa de Cristo y lo que nos espera en aquella gloriosa eternidad con Él. Pablo dice, por un lado esto es cierto y es nuestro ancla, nuestra verdad. Por otro lado es, tú estás todavía aquí. Esto es lo que nosotros hemos dicho en Gracia sobre Gracia varias veces y es que vivimos el aquí y el ahora con el allá y para siempre. Ponemos nuestra esperanza en aquella eternidad, pero no olvidamos algo y es que estamos acá. Ponemos nuestra esperanza en nuevos cuerpos, en cuerpos gloriosos, donde no tendremos aquello que hoy tenemos, y esto es pecado. Pero no olvidamos que estamos acá. Y lo que hace Pablo en Colosenses es algo maravilloso y es animar a la iglesia en Colosas a vivir, a andar según Cristo. Si ustedes han profesado a Cristo, vivan como Cristo. Esto es lo que él ha estado orando. Por ejemplo, en el capítulo 1, versículo 10, Pablo ora esto. Él dice en el versículo 10 del capítulo 1, él ora para que anden como es digno del Señor, para que anden, para que caminen, para que vivan como es digno del Señor, haciendo en todo lo que le agrada, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. No es simplemente acá, pero en el capítulo 2, versículo 6 dice algo muy similar. Por tanto, de la manera que recibieron a Cristo Jesús, el Señor, así anden en Él. Lo que Pablo está diciendo en breves palabras es lo siguiente, y es lo que ya hemos dicho en varias veces. Si tú dices creer en Cristo, tienes que andar como Cristo. Si tú dices andar como Cristo, eso testificará que has creído en Cristo. No podemos divorciar lo que es creer en Cristo y no vivir para Cristo. Son ambas están conectadas, tú no las puedes divorciar. Es algo que nosotros vimos también en nuestra serie de Primera de Juan. ¿Te acuerdas de Primera de Juan? Vimos lo siguiente en el capítulo 2, que yo quiero que tú vayas conmigo al capítulo 2 de Primera de Juan brevemente, para que tú veas precisamente lo que Juan dice, y es lo mismo que Pablo dice. Primera de Juan 2:6, el que dice que permanece en Él, tú puedes poner ahí permanecer, creer, porque si tú permaneces en Cristo es porque has creído en Cristo. El que dice que permanece en Él, debe, no es una opción, debe andar como Él anduvo. Eso es lo que Pablo le está diciendo a la iglesia de Colosas. Si ustedes han creído en el supremo Cristo, no minimicen cómo viven para Cristo. Si ustedes dicen haber confesado a Cristo, no minimicen cómo Cristo es formado en ustedes mediante la renovación del nuevo hombre, que es hecho conforme a aquel que lo creó, es decir, Cristo. De lo que estaba haciendo Pablo en toda esta carta nuevamente es ayudándole a esta iglesia en Colosas que ellos tienen que vivir en este mundo, pero no como este mundo. Están aquí, pero tienen su mirada en allá. Están aquí, pero le pertenecen a Cristo. ¿Y esto por qué es tan importante para la iglesia en Colosas? Bueno, es muy importante porque la iglesia en Colosas estaban siendo engañados a pensar que tenían una verdadera religiosidad o una verdadera religión, un verdadero entendimiento de Dios, comportándose como los demás. Ellos tenían que entender que hay una diferencia entre decir yo creo en Dios y vivir para Dios. Esos verdaderamente están unidas, no lo puedes separar.
no simplemente es esto, sino que también estaban siendo engañados religiosamente y aún así no estaban viviendo para Dios. Pablo le llama a esta religión o a este tipo de creencia, ¿sabes cómo le llama? Él le llama en Colosenses 2:8 filosofía y vanas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo y no según Cristo. Ahora, ellos estaban como mezclando ciertas enseñanzas. Tenían a Cristo por aquí, pero tenían otro tipo de mezclas, sincretismo, otro tipo de enseñanzas. ¿Sabes cuáles eran estas enseñanzas? Bueno, esta iglesia estaba siendo engañada por mezclas de prácticas ocultistas, ciencias en poderes astrales y hasta la adoración a ángeles. Ahora tú entiendes por qué Pablo le da la seriedad en el capítulo 1 para elevar a Cristo. No me pongas a Cristo ni a la par de los ángeles, Pablo dice. No es Cristo más las estrellas. No es Cristo más la luna. No es Cristo más el sol. Es Cristo gobernándolo todo. Entonces, por Pablo le da esta identidad a esta iglesia, porque nuevamente es importante que si tú crees en Cristo, tienes que lucir como Cristo. ¿Y esto por qué es tan importante para nosotros? Nuevamente, bueno, es importante porque si nosotros no tenemos claro en nuestra mente y en nuestra fe cristiana que lucir como Cristo no es algo externo nomás, como ya hemos dicho en varias veces. Lucir como Cristo comienza aquí adentro. No es agrupar ciertas cosas de Cristo más otras cosas, más ir a la iglesia, más leer la Biblia nomás, más participar de ciertos grupos, pero aquí adentro no pasa nada. No es Cristo más agregar otras cosas de ciertas creencias vanas, pasajeras. No, se trata de creer en Cristo nuevamente para poder lucir como Cristo. Porque lo que hace la religión verdadera o la fe verdadera es aquella que lucha contra lo que Pablo llama los apetitos de la carne. No la adorna por fuera y por dentro está bien podrida. Lo que hace Pablo es decir nuevamente lo que estamos hablando nosotros con fines de transformación es que la transparencia bíblica no se adorna con cosas de afuera sin mencionar lo que está pasando aquí adentro. Y lo que pasaba en estas iglesias era que estaban siendo tan confundidos por tantas cosas a su alrededor, que estaban creyendo en cosas tan engañosas como tan típicas de nuestro tiempo, como creer en la suerte. Ojalá me vaya bien. Eso fue la suerte. Cosas tan típicas pero tan engañosas como las malas energías. Pienso en nada malo porque es que lo malo atrae lo malo. Eso es falso. Eso no es cierto. Y si tú vives tu vida de esta manera, le estás dando algo que no tiene autoridad ni valor por encima de quien tiene autoridad y valor, es Cristo. No es la suerte, es la providencia de Dios. No es las malas energías, es la obediencia o desobediencia que trae consecuencias. Tampoco se trata de aquello que es tan conocido hoy en día y creo que tiene mucho que ver con esta iglesia que estaba siendo engañada con todo esto de ciencias de poderes astrales. ¿Sabes cómo se ve hoy esto? Con el famoso horóscopo, con los signos zodiacales, que supuestamente esta falsa enseñanza, ¿sabes qué te dice? Según tu signo, míralo para ver cómo te va a ir este mes. Mira cómo te va a ir este año. A ver qué te conviene. ¿Cuál es el otro signo con el cual tú puedes hacer negocio? O peor aún, ¿cuál es el signo que realmente puedes tener una buena relación? Todo esto es falso. Todo esto es contrario a Dios. Todo esto es vivir en creencias vanas, pasajeras, inútiles, que no tienen sentido ni son verdad. Peor aún, si tú ves Univisión o si tú ves a un famoso hombre que se hace llamar el niño prodigio, que supuestamente él te da a conocer lo que te depara el destino. Mira, cuando yo estaba buscando y preparándome para esto y busqué a este supuesto niño prodigio, realmente me cargó mi corazón tanto que dos cosas pasaron en mi corazón. Y voy a ser honesto contigo. Tuve un enojo con este hombre y tuve una tristeza por este hombre. Y lo que me hizo llevar a esto fue orar por este señor. Y yo oraba que Dios le diera salvación. Porque aquel que se dice tener la habilidad de darte a conocer tu destino, yo lo miraba en la computadora y decía, yo puedo decirte tu destino si no te arrepientes.
Y tu destino es una separación de Dios por el resto de la eternidad en un lugar eterno bajo la santa ira de Dios que se llama el infierno. Por lo tanto, yo quiero ayudarte, querido hermano y querido amigo. Quizás tú crees en estas cosas vanas, pasajeras. Y Pablo le habla de Cristo, de la supremacía de Cristo. Aquella iglesia en Colosas que estaba colocando ángeles, estrellas y todo eso por encima de Cristo. Hoy en día, si tú pones tu fe en un horóscopo, en tu signo zodiacal o en el famoso niño prodigio, vas a estar en graves errores y en vanas cosas que te van a llevar de mal en peor. Vas a ser influenciado por el mismo Satanás con sus engaños. Tu fe no está en abrir el horóscopo a ver qué te va a ir, si te va a ir bien o mal. Tu fe está en abrir la Biblia para saber qué es el bien y qué es el mal. Tu fe está en abrir la Biblia y conocerla de tal modo que tu vida sea transformada a la imagen de Cristo. No es conforme a lo que dice un señor en la televisión, es lo que Cristo dice conforme su palabra en su palabra. Por lo tanto, el creyente que vive en este lado de la gloria, él vive con la mirada en lo eterno. Su mirada no está en las cosas vanas ni pasajeras de esta tierra. Su mirada está en lo eterno, en Cristo. Ahora bien, como lo hemos dicho, mirar a Cristo en la eternidad no significa que estamos de vacaciones. No significa que tú estás en una hamaca con una Coca-Cola en la playa, como lo he dicho varias veces. Tu vida cristiana no es un resort, todo incluido. Tu vida cristiana es una lucha contra lo que Pablo llama los apetitos de la carne. El creyente mira hacia atrás y dice, gracias a Dios por Cristo que me perdonó, que me justificó, que me está santificando. Gloria a Dios porque está la glorificación, la eternidad con Él, donde no necesitaremos transparencia que transforma porque seremos perfectamente como Cristo, sin pecado alguno. Pero de estos dos extremos, el creyente se encuentra en acá. Y lo que hace este creyente con su mirada en las cosas de arriba, ahora sí Pablo llega al capítulo 3 y dice, si ustedes pues han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba. Escucha esto. ¿Dónde está Cristo? ¿Qué tentación era para esta iglesia en Colosas? Es decir, busquen las cosas de arriba. Pues eso es lo que estamos haciendo. Las estrellas, el sol, los signos zodiacales. Espérate, no estás entendiendo. Busca las cosas de arriba. ¿Dónde está Cristo? No el sol, no las estrellas. Busca aquel que es supremo sobre cualquier estrella. Busca aquel que es supremo sobre el mismo sol. Es más, es el creador del sol. Busca las cosas de arriba, no los ángeles, porque los ángeles están a disposición de Cristo y hacen conforme Cristo quiere. Busca las cosas de arriba, donde está sentado Cristo, a la diestra del Padre. Busca a Cristo. ¿Para qué? Para andar como Cristo. Busca a Cristo. ¿Para qué? Para que tu vida sea transformada a la imagen de aquel que la creó, y este es Cristo. Busca a Cristo. ¿Para qué? Para luchar contra el pecado. Y la única manera de luchar contra el pecado es conocer a Cristo. Si no conocemos a Cristo, créeme, vamos a pensar que estamos luchando contra el pecado, pero no lo estaremos. O vamos a minimizar el pecado porque el estándar de nosotros va a ser lo que la cultura dice o lo que mi hermano al lado está, y si él no se comporta tan mal como yo estoy mejor que él. Pero es que el ejemplo no es él, no es ella, es Cristo. Y cuando ponemos nuestra mirada en Cristo, entonces sí vamos a poder entender la seriedad de la lucha con las cosas de la carne que están en nuestro cuerpo. Y ahí es donde Pablo ya llega al versículo 5 del capítulo 3. Todo esto para introducirte a ese mandato que Pablo habla en el versículo 5, pero también en el versículo 12. Entonces vamos a ver dos cosas con esta gran introducción. Dos cosas. Lo primero es que tenemos que matar el pecado. Pablo es simple y no va con ruedas, va por aquí, no, él te va a decir lo que tienes que hacer y es mata el pecado. Versículo 5. Después vamos a ir al punto número 2 y es vestirnos del amor. Y eso es lo que él va a hacer en el versículo 12 en adelante, del 12 al 14. Entonces comencemos con el primero y es matar el pecado, y lo vemos del versículo 5 al 11 del capítulo 3. Cuando Pablo ya llega entonces al capítulo 3, versículo 5, comienza con este por lo tanto. Por tanto, consideren los miembros de su cuerpo terrenal como muertos. Ahora, la traducción aquí de este imperativo puede pasar que tú lo veas cuando dice consideren, como si algo que tú tienes que considerar, como que si te gusta o no, considérate muerto a tus pecados. Hoy no quiero considerar eso. No se trata de si consideras o no. Lo que Pablo está diciendo aquí detrás de ese imperativo, necrosate, es la acción de matar. No es una considéralo. ¿Será que hoy si quieres? No, es mata.
Mata aquello que está colocándote en muerte y es este pecado dentro de tu cuerpo. Mata, es la acción de poner a muerte los deseos de la carne. Por lo tanto, el creyente cuando entiende la seriedad de su pecado es aquel creyente nuevamente que va a buscar obrar el milagro que Cristo ya hizo. ¿Y qué milagro Cristo ya hizo? Perdonar nuestros pecados. Él hizo el milagro. Nosotros lo que hacemos es disfrutar cada vez más lo que Cristo ya hizo. Él ya nos perdonó, Él ya nos regeneró, nos cambió. Por tanto, el creyente de este lado, él mata el pecado a la luz de lo que Cristo ya hizo. Realmente, matar el pecado no es en nuestras fuerzas. Matar el pecado nuestro no es porque de pronto nos vamos a ganar un poco más del favor de Cristo. Esto sería caer en lo mismo que quizás estos falsos maestros estaban enseñando a la iglesia en Colosas. No es Cristo más algo que tú puedes hacer. No es Cristo más fe en algo más. No es ni siquiera Cristo más tus obras para que entonces cada vez más te acerques más a Cristo. No, es Cristo y su obra en la cruz que te ha unido a Él y ha unido a Él, entonces matas lo que Él ya logró. Y es quitar de ti el dominio del pecado que controlaba y gobernaba tu vida y mi vida. Mata aquello que Él ya mató. Es decir, obra el milagro que Cristo ya logró. Esto nuevamente para el creyente no nos lleva a la pasividad. No es decir, ya Cristo lo hizo, yo me echo hacia atrás, me quedo en mi cama, tranquilo, sin hacer nada. No, el hacer nuestro no es para que Él nos justifique. El hacer nuestro es una obediencia y una unión a lo que el Espíritu Santo está haciendo en nosotros y es la santificación. Es una obra en conjunto, ya lograda por Cristo, lograda por el Espíritu Santo, pero ahora entonces Pablo dice, maten esos deseos de su carne, esos deseos pecaminosos. Por lo tanto, matar el pecado es una necesidad nuestra, pero no solamente individual. Es una unidad en conjunto. Otra vez, Pablo está escribiendo a una iglesia. Él no le escribe al Señor Colosas o al hermano Colosas. Él escribe a la iglesia en Colosas. Y como vimos en 2 Corintios, él no le escribe al Señor Corintios o al hermano Corintios. Él escribe a la iglesia en Corinto. Como lo vimos la semana pasada, él no le escribe al hermano Efesios o Éfeso. Él escribe a la iglesia que está en Éfeso. Igualmente está pasando aquí. La lucha contra el pecado es una lucha de la iglesia. Obviamente es individual, pero a la misma vez que es individual, yo necesito de otros hermanos que caminen conmigo, que me acompañen, como lo vimos con el ejemplo de la iglesia en Éfeso. Vimos la semana pasada en Hechos 19, versículo 18, que cuando estos hermanos entendieron su pecado, ¿qué fue lo que ellos hicieron? Venían continuamente, confesaban, dice Lucas quien escribe Hechos, sus pecados, confesaban lo que estaban haciendo. Es algo en conjunto. Si la salvación es individual, si tu confesión de pecados es para con Cristo y Él te perdona, pero el crecer en santificación no es un asunto entre tú y Cristo. Es un asunto entre tú y Cristo y lo que Él ha provisto y se llama su iglesia. El caminar con otros individuos a tu alrededor es de suma importancia para ser más como Cristo. Si no fuese así, Cristo nos hubiese dejado Biblias o libros para personas. Pero es libros para cartas para iglesias, con asuntos particulares de las iglesias, con luchas de las iglesias, como vamos a ver esta gran lista que pensamos ahí y decimos, wow, me imagino todos esos pecados que estaban luchando esta iglesia, ¿cuánto más nosotros estamos luchando aquí? ¿Cuánto más entre nosotros? Es una lucha en conjunto. Ahora, quizás tú te preguntas, ¿será que es necesario yo tener a alguien más el cual yo confiese mis pecados si ya tengo a Cristo? Qué buena pregunta. Yo quiero que tú lo veas en la Biblia, como siempre hemos dicho acá. Puede sonar muy bonito, pero si no está en la Biblia, no lo tienes que hacer. Entonces yo quiero que ahora vayas conmigo a Santiago, porque yo quiero que tú veas cómo Santiago dice en el capítulo 5, versículo 16. Dice lo siguiente, por tanto, confiésense sus pecados unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados. Cuando Pablo dice, por tanto, consideren los miembros muertos, miembros de su cuerpo terrenal como muertos a la fornicación y todo lo que sigue ahí, lo que yo estoy diciendo es que esta lucha se hace en conjunto. Esta lucha es individual, pero acompañado de alguien. Y el acompañado de alguien llega a Santiago y nos dice, sí, confiésense de los pecados unos a otros, confiésenselos. No porque aquel tenga la habilidad de perdonarte, pero es porque aquel que te escucha te va a apuntar a Cristo.
Porque aquel que te escucha va a poder discernir y ayudarte. Por lo tanto, sí, tienes razón, no todo el mundo tiene que conocer tu pecado. Yo estoy diciendo que ahorita vayas a redes sociales y mis hermanos en Cristo que están en todo el mundo, este es mi pecado. No es lo que estoy diciendo. Ni siquiera dentro de la misma congregación. No estamos diciendo que aquí todos tengamos que conocer tu pecado. Pero sí alguien dentro de tu congregación tiene que conocer tu pecado. Ahora, ¿por qué? Nuevamente, porque es la manera que Dios ha diseñado para juntos llevarnos las cargas, como lo vamos a ver más adelante en Gálatas 6:1. Juntos llevarnos las cargas, juntos ayudarnos, juntos decir, tú no eres como Cristo, yo no soy como Cristo, pero tú quieres ser como Cristo, como yo quiero ser como Cristo. Mutuamente exhortémonos, como lo vamos a ver. Esto es lo que nosotros llamamos que hay estos mandatos de pluralidad. Estos mandatos en plural, no en singular. Exhórtense, amonéstense, confiésense. Sería más fácil si yo tengo que exhortarme a mí mismo. Sería mucho más fácil si yo tengo que confesarme a mí mismo entre Cristo y yo. Dios, perdóname por esto, pero nadie más conoce esto. Y precisamente un pecado que va a ser luchado es un pecado que ha sido confesado. ¿Sabes qué pasa cuando yo confieso a alguien más lo que Cristo ya sabe, ya le he confesado, ya le pido perdón? Y obviamente Primera Juan dice, confiesen sus pecados y Él es fiel y justo para perdonarlos. Sí, esta es la parte singular de mi acción. Yo confieso, Él es fiel y Él es justo para perdonarme, pero el hermano de Jesús, Santiago, dice, sí, pero confiesen unos a otros. ¿Por qué hacer ambas? Bueno, precisamente porque cuando yo confieso mi pecado a alguien más, lo que estoy haciendo es abrir mi corazón, la transparencia, para que aquel que me escucha me ayude y me ayude a hacer las preguntas que nadie más me va a hacer. ¿Cómo estás en esa área? ¿Has vuelto a pecar en esa área? ¿Qué pasos vamos a hacer para que no sigas cayendo en esta área? No es simplemente transparencia o de rendir cuentas de mira, tal vez que, mi hermano, bueno, vamos a orar por ti, que Dios te fortalezca. No es eso nomás. ¿Qué vamos a hacer para que tú no peques más en esta área? Porque me interesa tanto que luzcas como el Supremo Cristo, que yo no simplemente te voy a abrazar y te voy a dar una palmadita en la espalda y decir, pobrecito tú, o pecaste otra vez. Mira, bueno, así somos, estamos de este lado, todos pecaremos, por lo tanto, oremos y que ya se quede así la cosa. No es, oremos, vamos a tener compasión, como lo vamos a ver más adelante. Vamos a tener misericordia y gracia porque aquí todos pecamos. Pero lo hacemos con el mismo propósito de ser más como Cristo. Por lo tanto, esta búsqueda nuestra por luchar contra el pecado tiene como mente el que necesitamos de Cristo como necesitamos de otros para confesar nuestro pecado. Ahora, ¿quién es una persona que puede escuchar tu confesión de pecado? Aquí llegamos a una parte más práctica de lo que ha sido toda esta serie. Hemos estado hablando bastante de la transparencia que transforma. Hemos estado viéndolo desde la creación. ¿Por qué es tan difícil por la caída? ¿Por qué es posible por la obra de Cristo? Pero ahora entremos un poco más a aquel que va a escuchar. Lo hemos dicho en varias veces, la transparencia que transforma tiene dos personas en mente. Obviamente tiene a Cristo, que es la persona en mente, pero tiene dos personas. Aquel que es transparente tiene que tener la obediencia como las fuerzas en Cristo para poder decir, está bien, yo me voy a abrir, pero aquel que escucha, aquel que va a abrir su corazón, tiene que también ser una persona sabia. Ahora, ¿quién va a escuchar mi pecado? Bueno, breves palabras, quien va a escuchar tu pecado tiene que ser alguien que mismo ha reconocido su pecado. Es alguien que tiene que tener, ya por reputación, sea contigo o con otras personas, alguien que también está luchando con su pecado. No estamos yendo a un lugar donde vas a confesar tu pecado a alguien que ya llegó a la gloria. No, nadie ha llegado a la gloria. Todos estamos de este lado. Pero yo voy a confesar mi pecado con alguien que pronto no peque tanto como yo. No, tú vas a ir a alguien más que sea como tú, todos acá, pero hay alguien que hay algo que distingue a esta persona y es que ya ha luchado con este pecado. Es decir, está luchando con su pecado, es uno que confiesa su pecado a otros, es uno que tiene una reputación por decir, yo no me agrado de mi pecado, yo no minimizo mi pecado, yo no lo negocio, no me hago el loco. Es uno que realmente entiende la seriedad de su pecado, como a la misma vez tiene la seriedad de recibir consejo y seguir ese consejo. Uno que va a escuchar bien nuevamente es uno que también ha confesado, y yo creo que eso lo tomo de Bonhoeffer. En su libro de Life Together, Vida en Conjunto, creo que se traduce así, él habla de esto. Aquel que realmente va a prestar un buen oído es aquel que ya ha tenido la habilidad de también hablar su propio pecado.
Entonces, aquel que va a escuchar tu pecado, tú tienes que discernir y pensar si tú estás caracterizado por ser una persona que es transparente con fin de transformación. Aquel que ya sabe que es una persona que se ha dejado pastorear, discipular, tanto por mí o por otros que han sido sabios y han caminado, es aquel que tú estás buscando con fines de poder abrir tu corazón, que es sabio, que obviamente muestra su lucha contra su propio pecado, pero muestra su deseo por no de quedarse ahí, pero por ser más como Cristo. Son aquellas personas que tú conoces y cada vez más les ves crecer. Son personas que tú conoces y dices, esta persona ha cambiado. Ha cambiado, ha cambiado, ha cambiado, precisamente porque ha confesado su pecado y está colocando sus fuerzas en cambiar ese pecado por las fuerzas de Cristo. Por lo tanto, es un creyente que conoce a Cristo y vive intencionalmente mirando sus faltas para dar frutos que confirman que anda en Cristo. Este creyente también tiene que tener algo muy claro y es, no simplemente es aquel que tiene una reputación por ya confesar su pecado, no es aquel creyente que ventila su pecado. Déjame distinguir esto. No es aquel que dice, sí, yo pego en todas estas maneras. No, espérate. Realmente no es transparencia, sino es transformación. Es aquel que sabe, que es sabio, que sabe dónde se ha abierto y sabe que su vida está siendo transparente con alguien más, ven frutos, cambios en su vida, pero a la misma vez es un individuo que tiene que estar lleno de la palabra de Dios. Un creyente que va a escuchar a otro creyente abrir su pecado y confesar su pecado, no lo puede hacer si la Biblia no está abierta. Porque nuevamente la tarea de aquel que escucha no es simplemente darle un consejo, una opinión en cuanto a lo que él quiere o él piensa. Aquel que escucha tiene que tener la habilidad de estar empapado de la palabra de Dios para cuando un individuo abra su pecado, tú como estás escuchando, ora, Señor, muéstrame dónde está en tu palabra, tanto promesas como verdades que le ayuden a este individuo, a mi hermano, a entender que lo que está haciendo no está bien y cómo tú has provisto tu palabra para que esta persona conozca que como está viviendo no le trae gloria a Dios. ¿Sabes por qué digo esto? Porque precisamente Pablo lo habla. En Colosenses 2, 6, 7 dice, por tanto, de la manera que recibieron a Cristo Jesús, el Señor, así anden en Él, firmemente arraigados y edificados en Él y confirmados en su fe, tal como fueron instruidos, rebosando de gratitud. Edificados, instruidos, arraigados, confirmados, todo esto es en Cristo y para conocer de Cristo se necesita la palabra de Cristo. Si esto no fuera suficiente, ahí mismo en Colosenses 3:16, Pablo dice lo siguiente que es de suma importancia para nosotros. ¿Sabes qué Pablo dice? En Colosenses 3:16, esto. Que la palabra de Cristo habite en abundancia en ustedes. Y fíjate aquí es donde yo conecto el estar empapado, lleno de la palabra de Dios con fines de ayudarnos. ¿Sabes por qué? Porque mira lo que dice más adelante, ahí en 16. Con toda sabiduría enseñándose. Ah, no, esto es para el pastor que enseña. Esto es para el maestro que enseña. Sí, pero se aplica a todo creyente también. Porque está hablando a la iglesia. Él está hablando en este particular a la iglesia, no a pastores. Hay otros lugares donde le dirige esta palabra a los pastores como a Timoteo. Predica la palabra. Es el pastor. Pero en este caso está hablando a la iglesia. Enséñense y amonéstense. Ahí es donde yo saco la palabra de amonestarse, es decir, de exhortarse a las buenas obras, de que cuando uno ha pecado, el otro con amor, con la palabra del Señor, con la palabra en mano, le pueda amonestar, exhortar. Amonéstense unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en sus corazones. Por lo tanto, el creyente que escucha a otro o que confiesa su propio pecado, es un creyente que está empapado de la palabra de Dios. Como decimos, dime con quién andas y te diré quién eres, podríamos decir, dime cuánto confiesas tu pecado y te diré cuánto has leído tu palabra. Dime cuán bien escuchas a alguien más y le apuntas a Cristo y te diré que estás empapado de la palabra de Cristo. Tanto el que escucha es el mismo que habla de sus propias necesidades de Cristo, porque está empapado precisamente de Cristo. Por tanto, un creyente nuevamente que estamos buscando es aquel que por amor a ti y por amor a Cristo no te va a dejar con el pecado que tú has confesado. No es simplemente prestar oído para decir, mira, estoy cayendo en esta área, uy, mira, yo también estoy cayendo en otra área, estamos igual, bueno, oremos. No es eso. Es, mira, estoy cayendo en esta área, ok, ¿cómo vamos a hacer para que esto no pase más en tu vida?
¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a estudiar juntos un libro de la Biblia. Vamos a exhortarnos mutuamente, vamos a escribirnos mutuamente. Cuando tú vayas a ser tentado a caer en esta área, vamos a mencionar algunas áreas, tú agarras el teléfono y me llamas a mí. Porque precisamente es una lucha colectiva, es una lucha grupal, es una lucha en conjunto donde estamos buscando nuevamente conocernos más, amarnos más. ¿Y por qué entonces la importancia de la llenura de la palabra de Dios? Porque si vamos a practicar lo que Pablo llama aquí, lo que Cristo llama aquí, necesitamos una cultura del Evangelio. Necesitamos una cultura tan empapada dentro de esta iglesia que nuevamente nos empapemos tanto de la palabra de Dios como para tener la habilidad de cuando alguien diga lo que está diciendo Pablo aquí, en vez de ser rápidos, como va a mencionar más rápido, en juzgar, criticar y chismosear, seamos rápidos para hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer, es apuntar a Cristo. Porque si vamos a tener una cultura que practique lo que Pablo habla en el versículo 5 y el 8 al 9, de confesar o de matar el pecado de fornicación, esa palabra fornicación es la palabra que podemos usar para pornografía o para toda inmoralidad sexual. La impureza, las pasiones, los malos deseos y la avaricia, eso está aquí, en lo que acabamos de leer. La avaricia, la ira, el enojo, la malicia, los insultos, el lenguaje ofensivo, las mentiras y los malos hábitos. No estamos hablando de una gente no creyente. Estamos hablando de una iglesia en Colosas. Y podríamos decir lo mismo dentro de gracia sobre gracia. Estoy convencido que dentro de este lugar todos encontramos un área de pecado y de tentación dentro de esta pequeña lista. Ojalá fuera uno de estos que estamos luchando. Son varios. Y si tú le agrupas ahí todo lo demás, hay varias áreas de crecimiento entre nosotros. Pero para crecer en nosotros, en confesar nuestras áreas de debilidades, necesitamos la palabra de Dios y necesitamos también hacerlo en conjunto, en ayuda mutua. ¿Por qué? Porque a veces se nos olvida lo que dice el versículo 6, que hay una advertencia ahí. Pues la ira de Dios, dice el versículo 6, vendrá sobre los hijos de desobediencia por causa de estas cosas. No hay nada más triste que ver una persona que se cree creyente practicando estas cosas y simplemente como que nada está pasando porque él ya es creyente, pero practica esto, no se arrepienta, no cambia, no lo confiesa, lo niega y simplemente está ahí normal, como que si nada está pasando. Tú necesitas otro creyente que te ame tanto como para apuntarte a Cristo, como para cuando de pronto tú dices, no me importa Cristo, yo voy a seguir pecando, tenga la valentía y el amor por ti de decirte, déjame recordarte lo que Colosenses 3 dice, pues la ira de Dios vendrá sobre los hijos de desobediencia. Y yo no quiero que tú estés ahí. Yo quiero que tanto tú y yo, por el obediente Cristo, seamos obedientes. Por lo tanto, ¿por qué hacerlo con tanta seriedad? Porque se nos olvida que si practicamos continuamente sin arrepentimiento ninguno un pecado o varios pecados, estamos testificando no que perdimos la salvación, pero es que nunca fuimos salvos. Porque nuevamente a la luz de 1 Juan, el creyente lucha con su pecado. No es que el creyente no peca, porque si tratara de eso, no habría ni un solo creyente en esta tierra. Se trata que el creyente, a diferencia del no creyente, el creyente lucha contra su pecado. Lucha, él no se acomoda, él lo podrá negar un tiempo, pero él no se queda ahí porque el Espíritu Santo lo que hace es remorder ese corazón y penetrar con la palabra de Dios, que es la espada, como Hebreos dice, que penetra hasta las coyunturas del corazón. Y el creyente genuino tiene que llegar un momento donde este creyente genuino dice, no más, Señor, perdóname, esto no está bien, Señor, necesito ayuda a Cristo. Y Cristo te dice, yo te morí por ti y te di una iglesia para que juntos luches con ese pecado, porque solo no puedes. Esta idea moderna de yo y Cristo y yo la internet y yo y los sermones online no sirve, no es iglesia. La iglesia es esto, y la iglesia es cuando tú tomas a alguien más que tú estás conociendo, se conocen, mutuamente se exhortan y mutuamente se motivan a no ser como el mundo es y como tu propia carne quiere ser. Ser creyente entonces es buscar cada vez más vivir
bajo la nueva realidad, y es que el pecado ya no gobierna tu vida. Eso es lo que Pablo dice en versículo 7. En las cuales ustedes también anduvieron. Ya no debe ser así. Anduvieron, pasado, en las cuales ustedes también anduvieron en otro tiempo cuando vivían en ellas. Antes era normal. Antes era parte de tu vida, con un destino seguro, pero era parte de tu vida. Ya no es así. Ya no es así. Por lo tanto, a la luz de todo esto, entonces si Pablo dice, quítense todo esto, ya no vivan así, maten esos deseos de la carne, ahora lo que hace Pablo es decir, vístete del amor. Que es resumido del versículo 14, pero en realidad yo creo que es todo lo que le está haciendo del 12 al 14, se puede resumir en vestirnos de amor. Todo lo contrario es pecado, el verdadero amor luce como Cristo. Y es lo que Pablo entonces ya dice en el versículo 10, y se han vestido del nuevo hombre. Esto lo vimos la semana pasada, hay una nueva realidad, y en 2 Corintios lo vimos, somos nueva creación, hay ser renovados de nuestra mente, lo vimos la semana pasada en Efesios. Ahora Pablo dice en Colosenses, nuevamente, sean vestidos del nuevo hombre, el cual se va renovando hacia un verdadero conocimiento conforme la imagen de aquel que lo creó. Y en esta renovación de todo esto, Pablo dice, no hay distinción. Ya no estamos hablando que nos une lo que es el sexo femenino o nos une lo que es el sexo masculino. No es que dejan de existir, como muchos han interpretado. Es que siguen existiendo, pero no es lo que nos une. No es que si somos griegos o incircuncisos y circuncisos, judíos o gentiles, ya de esto no tiene nada de valor. Lo que nos une es precisamente que estamos en Cristo, quien lo es todo. Y bajo esta misma unidad, dice el apóstol Pablo, entonces viene este imperativo del versículo 12 y es nuevamente revístanse. Revístanse, dice él. Y este revestirse tiene que ser posible si tú has entendido tu identidad en Dios. La lucha contra el pecado es una lucha también de identidad. Es una lucha de entender precisamente quién tú eres a la luz de Cristo. Es una lucha de entender el milagro de que ahora por gracia de Dios en Cristo soy, dice Pablo, escogido, amado, santo. Una de las cosas que más disfruto cuando estoy discipulando a alguien que quizás es nuevo creyente, llevo a Efesios o a Colosenses y le digo, mira lo que dice ahí, a los santos que están en Efesios. ¿Quiénes son ellos? No, yo no sé, seguro alguien que ya había muerto está en el cielo. No. Está hablando a creyentes como tú y como yo. ¿Santo yo? No me conoce, pastor. Sí, tú tampoco me conoces. Somos santos por el santo Cristo. Y cuando Pablo dice, revístanse en el versículo 12, como escogidos de Dios, Él te ha escogido, Él te ha llamado desde la eternidad. A mí, luego Dios no me conoce precisamente porque te conoce, te eligió por gracia. Te llamó desde la eternidad para Él. No simplemente es que te escogió, te predestinó, te llamó hacia Él desde la eternidad. Antes de que tú nacieras, Él te ha hecho santo. A mí, sí. ¿Por qué? Por su Hijo Santo. Y Él te ha hecho un amado. La lucha contra el pecado nuevamente es una lucha de entender quiénes somos en Cristo. Es entender que Él me ha amado y lo que me ofrece el pecado es falsedad, es mentiras, es engañoso, no me va a dar lo que promete, mas Cristo me dio lo que me prometió y en Él solamente encuentro gozo verdadero porque soy amado, soy escogido y soy perdonado por Él. Entonces ahí cuando ya entendemos nuestra identidad en Él, entonces ahora sí podemos entender que nuestro llamado es a dejar ese viejo hombre. He dejado ese viejo hombre y me he vestido del nuevo hombre. Y el vestirme del nuevo hombre es no vestirme del pecado. Es despojarme del pecado para colocarme algo que por gracia ya tengo y es el Evangelio. Revístanse diariamente de algo que ya es posible por Cristo y es que son hijos e hijas de Dios, santos, escogidos y amados. Revístanse de esta verdad porque el mundo y su carne y sus deseos del pecado van a hacer que sean engañados y pensando obtener algo que no tienen, en algo que no es verdadero, ahora lo busquen en aquel que ha prometido dar lo que desean y darles lo que solamente Cristo puede darnos y es verdadera satisfacción. Entonces cuando Pablo dice ahora quítense de este viejo hombre y pónganse del nuevo hombre, Pablo lo que está haciendo es darnos unas listas. Esto es malo, no lo hagan, ahora vístanse de esto. Quiten esto, pónganse esto. ¿Y qué es lo primero que Pablo nos llama a tener? Compasión.
qué maravilloso y es cuán relevante es para nosotros como iglesia que quiere compartir el ser transparentes para transformación que ser compasivos. Si alguien se va a abrir contigo, lo primero que tienes que chequear tu corazón es, Señor, ¿cómo voy a responder yo? Que yo no voy a responder desde una plataforma de arriba. Déjame ponerme el saco y déjame mirar a ese individuo con su pecado como que si yo soy mejor que él. No, compasivo es yo te entiendo porque yo soy igual que tú. No podremos estar luchando con el mismo pecado, pero yo lucho con otras cosas. De ser compasivo tiene esta idea de nuevamente bajarme al nivel de este individuo porque el único que es supremo y merece gloria es Cristo. El único perfecto es Cristo. Ser compasivo llama a Pablo entonces venir a esta acción de no aceptar tu pecado. Ser compasivo no es esta idea moderna de hoy en día de la muy famosa empatía. Y es, yo te voy a decir mi pecado como yo soy y tú me tienes que aceptar como soy. Y si yo te digo que me estoy pasando por todas esas dificultades, la empatía te llama a decir, yo te entiendo, no te voy a preguntar nada, solamente te entiendo. No, la Biblia no habla de empatía, la Biblia habla de simpatía. Y es, yo me voy a doler contigo, obvio que sí. Pero yo para dolerme correctamente, bíblicamente contigo, yo tengo que saber por qué te estás doliendo. Yo tengo que conocer cómo voy a llorar contigo. ¿Cómo yo voy a ayudarte a caminar para que no seas dolido o por eso o por alguien más, pero también por tu propio pecado? Entonces lo que vamos a ver y lo que Pablo está diciendo es que la compasión nuevamente no es minimizar mi pecado o que alguien más lo minimice, ni tampoco es culpar a alguien más por mi pecado. Ser compasivo no quiere decir yo no voy a preguntar, simplemente voy a decir pobrecito, pobrecita, lo siento mucho. No, ser compasivo va más allá. Ser compasivo nuevamente nace de mostrar un corazón que sí se quiere doler, pero quiere conocer por qué se está doliendo. Es un corazón que nuevamente crece en bondad y humildad. Creo que el apóstol Pablo llega a decir, revístanse de tierna compasión, bondad y humildad. La humildad es muy importante para el tema de la transparencia. El orgullo nuestro hace que no nos abramos. El orgullo nuestro nuevamente, que está lleno de apariencias, no va a ser fácil que tú te abras con alguien con fin de transformación. El orgullo nuestro no va a ser, no simplemente que no te abras, pero en el momento en que te abras y alguien más te dice, estás equivocado o equivocada, el orgullo nuestro salta. No, tú estás equivocado, no yo. Y lo que hace el orgullo es cegarnos tanto como para ni abrir nuestra boca, o como cuando no abrimos nuestra boca, estamos esperando que el que me escucha no me diga si algo que yo estoy haciendo y está mal. Pero vestirse de compasión, de humildad y de bondad significa nuevamente que sí, no vamos a ser rápidos para condenar a alguien. O sea, si alguien se abre contigo, la oración que debemos tener es, Señor, hazme humilde ahorita. Hazme humilde, hazme bondadoso, hazme compasivo, no para rápidamente condenar a este individuo por lo que está haciendo, pero tampoco para hacer rápidamente y chismosear a todo el mundo lo que este individuo está haciendo. Lo que yo he escuchado de algunos de ustedes del por qué la transparencia es tan difícil entre nosotros, y lo que he escuchado de la gran mayoría es que anteriormente, cuando pensaron abrirse con alguien y lo hicieron, el otro domingo la iglesia entera lo sabía. Y como iglesia local no vamos a permitir eso. ¿Por qué no lo vamos a permitir? Porque Dios no lo quiere para su iglesia. Y una de las grandes luchas de las iglesias, que tenemos que verlo como serio, doloroso, horrible, es el chisme. No vamos a jugar o minimizarlo, no. Si alguien viene a ti, por favor, con un pecado, delante del Señor, tómalo tan serio como para llevarlo al Señor con esa persona. Que se cree entre nosotros una cultura que verdaderamente cuando tú le digas a alguien, mira, esto está entre tú y yo, a menos de que tú quieras que yo lo comparta con alguien más dentro de la iglesia. No, solo entre tú y yo, por favor. Sea realmente que vaya a pasar eso. Porque no hay nada más triste que estemos tratando de animarnos mutuamente a ser transparentes con fin de transformación, que empecemos a practicarlo y alguien más lo cuente con todos los demás. Pero ser humilde significa, y ser bondadosos, que vamos a tener toda el honor de la palabra, tener realmente el amor mutuo como para practicar
lo que Pablo dice en Gálatas 6:1. Hermanos, aun si alguien es sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restáurenlo en un espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. El escuchar a alguien nunca es para condenar a alguien. El escuchar a alguien nunca es para destruir a alguien. El escuchar a alguien nunca es para avergonzar a alguien. El escuchar a alguien es nunca con el fin de, ahora que tú abriste tu corazón, te voy a aplastar por quien tú eres. No, eso no lo hace el creyente. Jamás lo hace el creyente, porque Cristo no lo hace. Él fue aplastado por nuestro pecado. Lo que hace el creyente nuevamente es, al escuchar a alguien, es buscar la restauración de este individuo. El creyente ve el pecado de alguien más y no lo quiere destruir, quieres restaurarle, quieres que luzca más como Cristo. Esa es la iglesia de Cristo. Él ve a ese individuo como se ve a sí mismo y dice, eso no está bien, ¿cómo le hago para que entienda la restauración, que podemos hablar, la transformación de Cristo en su vida? Por tanto, el creyente nuevamente es aquel que se viste de compasión, se viste de bondad, se viste de humildad y también se viste de soportar unos a otros. Qué interesante que Pablo diga esto. Sopórtense unos a otros. Y el soportarse aquí no es lo que tú tienes en mente. Te voy a soportar porque eres mi esposo. Te voy a soportar porque eres mi esposa. Te voy a soportar porque es que vamos a la misma iglesia, estamos en el mismo ministerio, estamos en el mismo grupo. Te voy a soportar porque es mi pastor. No es soportar de esa manera. Soportar aquí es realmente sostener. Es sostenerte, que te voy a sostener tanto como cuando te veo pecando, no te voy a decir, oh, ese eres tú. Es realmente quiero ayudarte, quiero caminar contigo como así un padre y una madre que con ternura soportan las necesidades de sus hijos y no los dejan ahí, les instruyen, les exhortan, les enseñan, pero con ternura los soportan. De igual manera entre nosotros, con ternura nos ayudamos mutuamente, pero la prueba del amor, y si nos hemos vestido del amor, ¿sabes cuándo pasa? No cuando simplemente ayudamos a otro individuo a lidiar con el pecado entre ellos o con alguien más. La prueba del amor se ve cuando hemos sido ofendidos y si estamos dispuestos a perdonar. Por eso es que Pablo termina diciendo, sopórtense unos a otros y perdónense unos a otros. La verdadera transparencia entre nosotros también va a lucir en que cuando nos hemos ofendido, tengamos la valentía en Cristo como para decirnos mutuamente en amor y en gracia, esto me ha ofendido. Y el que ha sido ofendido no lo dice para condenación, lo dice porque busca la restauración del hermano, busca la restauración de la amistad, pero también aquel que ha ofendido tiene la habilidad y la gracia de Dios para confesar su pecado porque están buscando nuevamente la restauración. Y la pregunta es, ¿por qué practicarle perdón entre nosotros? Y en tu casa y en tu lugar. ¿Sabes por qué? Porque el creyente verdadero es aquel que tiene una disposición para perdonar. Porque el creyente verdadero sabe que Cristo lo ha perdonado. Ningún creyente debería tener tal rencor en su corazón como para no tener la habilidad de perdonar. Porque si esa es tu condición, tienes que conocer más la obra de Cristo en aquella cruz. Porque si Él me perdonó a mí, ¿quién soy yo para no dar perdón a alguien que realmente confiesa su pecado, se arrepiente de su pecado? Y yo no decir, por supuesto que sí, te perdono. Entonces, Él lo que hace es vestirse del nuevo hombre, precisamente es vivir de esta manera. Porque como Cristo nos perdonó, queremos perdonarnos. Como Cristo es bondadoso, humilde, compasivo con nosotros, queremos ser compasivos y misericordiosos unos con otros. Y Pablo termina, y yo termino de esta manera, sobre todas estas cosas, vístanse de amor, que es el vínculo de la unidad. Lo que nos motiva a hacer todo esto, y es realmente el mandato de Cristo, amen a Dios y amen a los demás. El verdadero amor es aquel que extiende todo esto el uno al otro. Se ama, se perdona, es compasivo, es un bondadoso, es humilde, porque lo que nos une a nosotros es el amor que hemos recibido y es el amor que damos como vasijas amadas, amando a otros. Entonces, cuando ponemos en práctica todo esto, podemos decir que la transparencia que transforma realmente es posible, difícil, pero posible solamente si nos hemos vestido del Evangelio de Cristo. Al vestirnos del Evangelio de Cristo por gracia de Dios en Cristo,
entonces podremos practicar aquello que no queremos, pero que ahora en Cristo debemos desear. No quedarnos como estamos, pero crecer a la luz de ser más como Cristo. Y esto es posible por Cristo. Así que familia, acompáñenme a orar. Padre Dios.